Un saludo especial para todos mis seguidores. Estamos en Mate Javi. A continuación desarrollaremos el tema. Vamos a realizar un ejemplo donde aplicamos las propiedades de los triángulos y los criterios de los triángulos. Me dan esta hipótesis y me piden demostrar que estos lados que están en color verde son congruentes. Entonces, comencemos. Me dice que el lado DB, o sea, el lado DB es congruente con el lado BA y el lado AC. O sea que estos tres lados son congruentes. Vamos a señalarlos entonces. Entonces, mire, me está diciendo que esos tres lados son congruentes. Y la hipótesis también me dice que el lado BC es congruente con CE. O sea, BC es congruente con CE. Entonces los vamos a señalar para indicar que son congruentes. Entonces, si nosotros analizamos las figuras, mire, analizamos estos dos triángulos, mire, estos dos triángulos, nos damos cuenta que nos está haciendo falta averiguar este ángulo, mire, el ángulo que forma estos dos lados. Si estos dos lados son congruentes y el ángulo que los forma también es congruente, se está cumpliendo el criterio lado, ángulo, lado. Y por lo tanto estos dos triángulos serían congruentes. Si analizamos el triángulo ABC, mire que me dice que este triángulo es isósceles. Mire que es un triángulo isósceles. Eso quiere decir que estos ángulos, el ángulo B y el ángulo C, son ángulos de la base. Es decir, que son congruentes, tienen la misma medida. Esa es la información que tenemos. Entonces, vamos a señalar estos dos ángulos que los necesito para que se cumpla el criterio lado, ángulo, lado. Entonces los vamos a señalar y les vamos a colocar el nombre. Vamos a llamar al uno alfa y al otro beta. Y entonces vamos a demostrar que estos ángulos son congruentes. El ángulo C es adyacente con el ángulo beta, o sea, quiere decir que son suplementarios, que la suma vale 180. Eso me dice que estos dos ángulos, el B con el alfa, también son suplementarios. Entonces, si estos dos ángulos son iguales y estos dos ángulos son suplementarios por la propiedad transitiva, entonces van a ser congruentes, van a tener la misma medida. Entonces vamos a hacer la demostración, vamos a empezar a escribir. Entonces comenzamos con que el triángulo ABC es un triángulo isósceles y el ángulo B y el ángulo C son ángulos de la base por ser triángulo isósceles. ¿Y qué nos dice la propiedad del triángulo isósceles? Que los ángulos de la base son congruentes. Y ahora demostramos la propiedad transitiva. Miren. Si el ángulo alfa es suplementario de B y el ángulo beta es suplementario de C, entonces, por la propiedad transitiva, estos dos ángulos van a ser congruentes porque los ángulos de la base son iguales. Entonces, sus ángulos suplementarios también van a ser congruentes. Por hipótesis, mire que por hipótesis me dice que el lado BD es congruente con el lado AC y el lado BC es congruente con el lado CE. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que se me están cumpliendo las tres condiciones. ¿Cuáles son las tres condiciones del criterio lado, ángulo, lado? Lado
ángulo, lado. Y eso me dice que estos dos triángulos son congruentes. Entonces, mire que se está cumpliendo por estas tres condiciones, se está cumpliendo el criterio lado, ángulo, lado, donde me dice que ese triángulo es congruente. Y si estos dos triángulos son congruentes, entonces estos dos lados, el lado DC y el lado AE, son congruentes. Y con eso hemos demostrado lo que me pedía. Vamos a realizar otro ejemplo. Me dan esta hipótesis. Ya sabemos que una hipótesis es una información que me dan para argumentar una demostración. Me dicen que el lado AD, o sea, el lado AD es congruente con el lado AB. Entonces lo vamos a señalar. Entonces mire que el lado AD es congruente con el lado AB. O sea que estos dos lados son congruentes, tienen la misma medida. Y me dice que el ángulo X es congruente con el ángulo Y, o sea que estos dos ángulos tienen la misma medida, son congruentes. Y me piden demostrar que estos dos ángulos, el ángulo C y el ángulo E, son congruentes. Entonces, yo tengo que demostrar que el triángulo ABC y el triángulo ADE son congruentes. Entonces miren que este ángulo A, lo vamos a señalar, ese ángulo A, es común a los dos triángulos. Miren, tenemos que este triángulo tiene este ángulo en común A y el otro triángulo también tiene en común este ángulo A. O sea que se está cumpliendo ¿qué criterio? Ángulo, lado, ángulo para el triángulo que está en color verde. Y en el otro triángulo se está cumpliendo el criterio ángulo, lado, ángulo. Entonces, estos dos triángulos son congruentes. Y si son congruentes, estos dos ángulos son iguales, que era lo que me pedían demostrar. Entonces lo vamos a escribir. Mire entonces, que estos dos triángulos se cumple el criterio ángulo, lado, ángulo. Están cumpliendo el criterio lado, ángulo, lado. Entonces, mire, AD es congruente con AB. El ángulo X es congruente con el ángulo Y por hipótesis. Y el ángulo A es un ángulo común a los dos triángulos, o sea que se están cumpliendo las tres condiciones del criterio ángulo, lado, ángulo. Y eso me quiere decir que esos triángulos son congruentes. Y si son congruentes, entonces, esos ángulos, el ángulo C y el ángulo E, son congruentes, es decir, que tienen la misma medida, que es lo que me pedían demostrar. Hasta pronto. Y recuerda, el futuro está en tus manos. Que sean felices. Javier les dice.